contar la historia de cada día, nos dice nuestro compañero Arturo Páramo, y esa es efectivamente la tarea de los reporteros de Excelsior, y por eso me da mucho gusto que hoy me acompañe en el programa, pues un reportero de larga trayectoria en esta casa editorial Excelsior. Andrés Becerril, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Felicidades por estos 105 años, aunque te ves más joven, aún de 105 años. Oye, creo que tú eres si no me equivoco, eres el reportero que más años ha estado en el periódico de la vida nacional, de los que actualmente están en el periódico. Pues sí, es probable que sí. Estuve desde 1981 hasta el 2000, cuando Grupo Ángeles recuperó Excelsior en el 2006, volví, y desde entonces, bueno, pues ya han pasado 16 años y ahí estamos. Es decir, pues sí, mi vida profesional ha estado permanentemente ligada, incluso mucho antes de estar yo físicamente en el periódico, a Excelsior, ¿no? Pues cuarto de siglo, nada más eso, muchísimos años, no más, no, 35 Mucho años, ¿verdad? más. En total, 35 años en el Exactamente. periódico. Andrés, tienes Uh-huh. mucho que decir, mucho que contar. Para ti, ¿qué es Excelsior? Pues Excelsior es una institución evidentemente del país, que efectivamente, como bien lo decía Arturo Páramo en su reportaje, cuenta la historia diaria. Pero bueno, la historia diaria va acumulándose, y en el caso de Excelsior, pues va dejando tomos y tomos de periódicos que, pues efectivamente, en el momento no se nota, pero al paso del tiempo es el compendio Mm. de la historia de México, de la historia mundial. Y entonces, pues claro, uno tiene hoy el diario y lo lee y dice, pues sí, sobre todo hoy en día que pues muchas de las noticias pasan volando por las redes sociales, por el WhatsApp, Mm. por internet, claro, pero eso pasa por nuestra vista. Y claro, el teléfono se llena, la computadora se llena, habrá que borrar en algún momento eso que uno piensa ya no sirve, pero el periódico es un documento imborrable, con otra situación. El papel periódico, en este caso Excelsior, es una serie de, por llamarlo así, de filtros y mecanismos de seriedad, de seguridad, Ujú. que un historiador en el futuro, como ya sucedió obviamente, ¿no?, con historiadores que han consultado Excelsior en distintos momentos, pues tienen que recurrir a él, y hay un rigor que no lo hay, evidentemente, en mucha de la información que circula por las redes, por internet, ¿no? Bueno, y Entonces yo tú, creo que eso es tú, parte de eso. tú has hecho un gran trabajo en cuanto a la recopilación histórica, utilizando el magnífico archivo de nuestro periódico, y aprovecho para decir que la edición de hoy es una edición especial que tiene un suplemento dedicado al 105 aniversario, en el que tú escribes muchos textos. ¿Por qué se tomó la decisión de que la cobertura de conflictos armados fuese un eje central de la celebración de este aniversario, Andrés? Bueno, el título de la nota de hoy, el título con el que arranca la cortinilla aquí en tu programa, no es un lugar común, porque podría pasarse 105 años en el campo de batalla. Pues es un asunto, podría ser una retórica, en función Ujú. de que, bueno, pues el periódico Excelsior ha estado en un campo de batalla por muchas circunstancias. Pero esto es real, es un título real, Es porque literal. cuando nace, es Ujú. literal, sí, cuando nace Excelsior, ¿no?, estaba la Primera Guerra Mundial, que no se llamó Primera Guerra Mundial, sino Gran Guerra, Ujú. ¿no?, en la que entiendo que tu abuelo participó, ¿verdad? Sí, mi, Sí. mi, mi abuelo participó en la primera y en la segunda. Estuvo en la batalla de Verdún en la primera, y luego pues fue prisionero en la segunda, y miembro de la resistencia. Exactamente. Entonces, ahí arranca la historia de Excelsior, es decir, en un momento de conflicto, pero no solamente de conflicto mundial, sino también de la revolución bolchevique, Mm. ¿no?, que tiene un paralelo curioso,
pero vamos a decirlo, contradictorio, ¿no? Los rusos entonces liberándose de la monarquía, ¿no? Ok, y ganan. Y Kiev, curiosamente, tiene un papel preponderante también en la historia de los zares, porque los zares que huyen de los bolcheviques se refugian, o al menos la emperatriz se refugia en Kiev, que hoy curiosamente es lo que, bueno, o no hoy, otra vez, porque desde 2018, desde 1918 y luego en 1920, los rusos conquistaron Ucrania, ¿no? Y Kiev, hasta 1991, cuando recuperan su independencia. Entonces, esas luchas como cíclicas se reflejan 105 años, ¿no? Pero un poco contradictorias en función de Rusia, Ucrania, una guerra que entonces no era guerra mundial, sino era la Gran Guerra, y hoy lleva 25 días amasándose lo que probablemente pueda ser, y tú ya fuiste testigo de esto, estando en Ucrania, la Tercera Guerra Mundial. Es decir, como parte de todo este teatro de la guerra, es donde Excelsior también ha participado, pues para sus lectores mexicanos, obviamente, pero para poder entender todo el desarrollo de los protagonismos que han tenido ciertos personajes, como lo fueron los alemanes en la Primera Guerra Mundial, como lo volvieron a hacer los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, Rusia en distintos contextos, y hoy Rusia, vamos a decirlo, tomando un papel preponderante como la antigua Alemania, ¿no? En el contexto del 105 aniversario del periódico Excelsior, estamos conversando con nuestro compañero Andrés Becerril, reportero por 35 años en el periódico de la vida nacional. Andrés, decíamos, está dedicada buena parte del suplemento especial del 105 aniversario a la cobertura de conflictos armados por parte de nuestro periódico. La nota principal de la primera edición de Excelsior tuvo que ver con pues, la abdicación del zar de Rusia y digamos como un prolegómeno de la Revolución Rusa. Y quisiera preguntarte, ¿qué tan importante ha sido en la historia del diario la cobertura de grandes conflictos armados, conflictos internacionales? Pues ha sido fundamental porque desde la fundación del periódico se puede notar la gran importancia que sus fundadores, Rafael Alducin, el corresponsal estrella que después se convirtió en director, Rodrigo de Llano, y digo corresponsal estrella porque él operaba desde Nueva York, donde, vamos a decirlo así, cachaba la información y podía tener acceso a fuentes de primer nivel para darle información internacional a Excelsior. Y justamente él le contó a Julio Scherer, cuando todavía era reportero en 1957, cómo él obtuvo la información en Nueva York para poder tener esa información de soplamientos republicanos en el Imperio Moscovita, que es el título con el que inicia Excelsior el 18 de marzo de 1917, y que fue, pues, para él, le dijo a Scherer, que fue un privilegio poder tener esa información y poder armar esa nota, de tal suerte que, pues, Excelsior se convirtió como la ventana de México al mundo, porque a partir de ahí, pues los lectores de Excelsior desde el principio pudieron estar informados sí del acontecer nacional, ¿no? En sus inicios como un país ya pacificado, a partir de que, bueno, la revolución seguía, los historiadores, sabemos, no se ponen de acuerdo si terminó en el 17 con la promulgación de la Constitución que sigue vigente, o se extendió hasta 1921, pero bueno, el caso es que en ese punto México, con sus propios conflictos, también mostraba lo que sucedía en el mundo, y era parte de la revolución bolchevique, parte de la guerra mundial o de la Gran Guerra, y de ahí en adelante, bueno, pues siempre tuvo, como tú lo fuiste ya, te lo comenté en el corte anterior, pues un enviado a un teatro de guerra. Pues hubo otros enviados a los teatros de guerra durante la misma Guerra Fría, ¿no? En Centroamérica,
que fueron muy importantes, pero que no se contextualizan como guerras mundiales, evidentemente, como no lo fue tampoco lo de la invasión de Estados Unidos a Panamá, pero bueno, fue una invasión, Ujú. como no lo fue de Estados Unidos a Irak, pero hubo enfrentamientos, como no lo es ahora esta, que no es una guerra, sino es una invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Como así empezó la Segunda Guerra Mundial, con una invasión de Alemania a Polonia, ¿no? Entonces, es lo que te comentaba, tiene como un círculo vicioso en función de cómo se operan estos teatros de guerra, ¿no? Y por eso la importancia que Excelsior le ha puesto desde su nacimiento en todo este proceso bélico que ha cambiado el orden mundial, la geopolítica, y como lo comentabas con Rodrigo temprano, lo que conocemos de la modernidad de la humanidad, ¿no? De cómo se ha configurado Ujú. el mundo en este último siglo, ¿no? Pues Andrés, no me queda mucho tiempo, pero era muy complicado, digo, sí, lo sigue siendo, pero me imagino que para un periódico mexicano como Excelsior, enviar a alguien a cubrir la Segunda Guerra Mundial, pues no era una decisión muy fácil, ¿no? No, no era fácil y no es barato, digo, te consta a ti. Sí. Pero el asunto tiene que ver con esos contactos que tenía, por ejemplo, Rodrigo de Llano, a partir de su estancia en Estados Unidos, fundamentalmente en Nueva York, pudo contactar con la prensa asociada, Ujú. todos los servicios, y tenía un gran despliegue el periódico a partir de que tenía el servicio, vamos a decirlo, como en exclusiva de la prensa asociada, Ujú. y tenía un gran despliegue en ese momento, o sea, todos los despachos de los a bordo de los barcos donde los periodistas de la AP se subían y podían estar en cualquier teatro de operaciones, pues estaban publicados en Excelsior, ¿no? Y esa era en ese tiempo la única manera de enterarse de las noticias de la guerra, o la manera principal a través del periódico, esperar la edición siguiente del periódico. Exactamente, no había otra cosa más que esperar el día siguiente y conocer el acontecimiento del día anterior, que a veces, bueno, pues a unas personas dicen, ¿por qué si sucedió el 31 se publica el primero si esto fue, dicen ayer, ¿no? Bueno, Sí. siempre causa un poco de confusión, o cuando el lugar de origen, Ujú. ¿no? Tiene el número 17 y estás leyendo el 18, pues ¿por qué? Pues claro, porque se originó el día anterior, Claro. ¿no? Y hoy se conoce en tiempo real lo que está Muy bien. sucediendo y listo, ¿no? Pues Andrés, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo y felicidades. No, felicidades para ti, Pascal. Gracias.